Abramos nuestras Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo 4. En esta ocasión con el tema el amor que es perfecto o el amor que es maduro. Recordamos un poquito el bosquejo de esta carta. Los capítulos 1 y 2 nos hablan de experimentar la luz de Dios en nuestra vida, la pureza de Dios en nuestra vida, la transformación por medio de su perdón y una vida de obediencia en nuestra vida, experimentando pues la luz de Dios. Capítulos 3 y 4 son experimentando el amor de Dios. En el capítulo 3 hablamos de dos aspectos del amor. La primera parte, el amor que es puro; la segunda parte, el amor que es práctico. Hoy estamos en esta sección experimentando el amor de Dios en el capítulo 4. Nuestro texto es desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y hoy estaremos hablando del amor que es maduro, el amor que es perfecto. Comenzamos en el versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay un texto interesante que viene mucho a mi memoria cuando leo esto, en el libro de Proverbios, ahí en la sección de los libros poéticos, en el corazón ahí de la Biblia. Y en el versículo 15 dice: el simple todo lo cree. La palabra simple en español como que es un eufemismo para decir el babas todo lo cree. Pero es muy bonito decir, no, pues estás muy simple, ¿no? Nadie se va a enojar si le dices simple, pero si le dices babas, no digo si no. El simple todo lo cree, mas el avisado, el abusado, ¿no? El que abre bien sus ojos, mira bien sus pasos. Entonces aquí nos dice que un amor maduro, un amor perfecto, no es un amor crédulo, es un amor que observa, que distingue y que discierne los espíritus, si son de Dios. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros empezamos a tener contacto con el mundo espiritual, de repente pensamos que todo lo que brilla es oro, ¿no? Y en mi rancho decían un refrán, ¿no? De que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca, dicen, ¿no? Y eso pasa un poco, ¿no? Cuando nosotros no distinguimos entre el Espíritu de Dios y el Espíritu, más adelante lo va a declarar abiertamente, del anticristo. Dice: no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus si son de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Un amor maduro es un amor que tiene la capacidad de distinguir, que tiene la capacidad de discernir. Pablo, cuando escribe a los Corintios y está hablando acerca de la profecía, empieza a dar algunas reglas de esto y dice: ok, 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen, los demás distingan, los demás disciernan, ¿no? Es una capacidad, es un mandato de Dios a los creyentes maduros que podamos discernir los espíritus. Y finalmente en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice Pablo: examínenlo todo y retengan lo bueno. Así es de que recordemos Proverbios: el crédulo todo lo cree, el simple todo lo cree. Pero alguien que ama con un amor maduro, con un amor perfeccionado en su vida, completo en su vida, es alguien que tiene la capacidad de distinguir los espíritus. Vamos a ver en un momento más qué es lo que necesitamos distinguir, en qué áreas necesitamos abrir bien los ojos. Versículo número 2: en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así es de que el amor perfecto no solamente sabe distinguir, sino honra a Jesucristo. Hoy en día, alrededor de la deidad de Cristo hay mucha polémica, derivada evidentemente por la ignorancia y por las evidencias que la Biblia presenta y la historia presenta alrededor de la persona y de la obra de Jesucristo. Pero hoy se pone en duda la deidad de Cristo, pero en el tiempo acá de Juan, lo que se ponía en duda no era la deidad de Cristo, fíjense qué chistoso, lo que se ponía en duda era la humanidad de Cristo. Y decían, ustedes recuerdan la introducción a esta carta, hablamos de los gnósticos y una parte del gnosticismo llamado docetismo, hablaban acerca de que Jesucristo sí era Dios, pero no era totalmente hombre, era algo así como un fantasma, ¿no? Entonces, no importa si se niegue la divinidad de Cristo y se asevere su humanidad, o si se asevere su divinidad pero se niegue su humanidad, la Biblia dice que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, dos aspectos, del linaje de David, esto es, nacido de hombre, ¿verdad? Nacido de una mujer, como dice el libro de Gálatas, del linaje de David, de la casa de David, de la familia de David, pero también resucitado de entre los muertos, el segundo aspecto, y la Biblia dice que a través de la resurrección de Jesucristo fue Él declarado Hijo de Dios, esto es Dios mismo con poder. En otras palabras, y esto significa Jesucristo, nos habla de su humanidad, el que vino a salvarnos y dar su vida por nosotros, y Cristo, Dios con nosotros, Dios hecho carne. Ahora, es muy interesante porque la primera parte es como doctrinal. Tú me puedes decir, ¿y esto qué tiene que ver con el amor? Es muy sencillo. Una falsa creencia da a luz un estilo de vida equivocado. La gente vivimos vidas erróneas, vidas equivocadas porque tenemos conceptos, ideas, creencias equivocadas. Entonces, en esta primera parte, en los versículos del 1 al 6, vamos a ver aquel aspecto interno del amor maduro, lo que tú crees, lo que tú eres adentro, en el corazón, ahí donde Dios ve. Y después, a partir del versículo 7, vamos a ver esta expresión, así como la música. La música tiene una parte pasiva, ¿no?, cuando tú escuchas, y una parte activa cuando tú cantas. Así la vida espiritual tiene una parte pasiva, interna, y otra parte activa, externa, visible. Entonces, el amor maduro primeramente tiene la capacidad de distinguir, de discernir esto por el Espíritu Santo, porque Dios jamás se va a contradecir, ¿verdad? Porque jamás el Espíritu de Dios se va a contradecir a sí mismo. Nunca un evento sobrenatural, nunca un evento espiritual contradecirá lo que la palabra de Dios enseña acerca de Dios, y tampoco va a contradecir el carácter de Dios. Dios, y lo vamos a ver acá, es amor. En segundo lugar, bueno, pues honrará a Jesucristo. Y entonces miren qué interesante es esto. El espíritu del anticristo lo que pretende no es quitar a Jesucristo de en medio, desacreditarlo. Al espíritu del anticristo de verdad que no le importa que está bien si oramos a Jesucristo, está bien si predicamos de Jesucristo. Lo que el espíritu del anticristo le interesa es distorsionar en nuestra mente la persona y la obra y la enseñanza de Jesucristo. Si el espíritu del anticristo logra distorsionar a Jesucristo, entonces estaremos predicando un falso Cristo, estaremos confiando en un Cristo que nos salva. Entonces Jesucristo, Dios hecho carne, vino, habitó entre nosotros, dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese Cristo fue hecho carne, ¿verdad? Y ese fue el mismo Cristo que sufrió nuestros dolores en una cruz,
que fue molido por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que también al tercer día resucitó. Es muy interesante porque esto tiene todo que ver con el amor. Si Jesucristo no murió en una cruz, si entonces el hombre no tiene otra opción más que depender de sus obras, entonces va a vivir una vida religiosa distorsionada, no va a poder conocer el amor de Dios, no va a poder transmitir el amor de Dios, no va a poder ser perfeccionado en el amor de Dios. Entonces, honra a Jesucristo, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Recordemos que anticristo no significa solamente, o en su énfasis más importante, en contra de Cristo. No. Vemos tantas manifestaciones distorsionadas del Señor en medio de iglesias pseudocristianas. No. Lo que significa anticristo significa es en lugar de Cristo. Poner al hombre en lugar de Cristo. Poner nuestras obras en lugar de su obra perfecta, completa, gratuita y eterna en la cruz del Calvario por nosotros. Cualquier cosa que ocupe el lugar, que distraiga nuestra mente, nuestros corazones, nuestra vida de la meta que es Cristo, este es el espíritu del error, este es el espíritu del anticristo. En otras palabras, el en lugar de Cristo. También un amor maduro, en tercer lugar, vence al mundo. Veamos el versículo 4. Hijitos, ustedes son de Dios. ¿Cuántos cuando leen esto se llenan de gozo y de gratitud? Ustedes son de Dios. Dios ha pagado un precio por tu rescate. Tú has confiado en Él, tú has recibido su perdón, tú has sido hecho su hijo, hoy tú eres hijo de Dios. Y dice, y los habéis vencido. Entonces, sí, el amor perfecto y el amor maduro existe en medio de la guerra espiritual y prevalece ante la guerra espiritual. Pero va a ser muy interesante en el verso 4 ver cuál es la fuente de nuestra victoria. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todo está alineado. Un amor maduro y perfecto le da la gloria a Dios. Un amor maduro y perfecto no reside en nuestra capacidad, no le da la gloria al hombre, no promueve las habilidades extraordinarias, sobrenaturales, no promueve estas personalidades arrolladoras, elocuentes de hoy en día, que despliegan muchísimo poder sobrenatural, pero un amor sumamente carnal, sumamente egoísta, porque no le dan la gloria a Jesucristo. El amor maduro, el amor perfecto, le da la gloria a Dios, y su victoria ante el mundo reside no en sus propias fuerzas, sino versículo 4 tú lo puedes ver, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Versículo 24 del capítulo anterior, la parte final dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí Juan viene hablando de que Dios nos ha dado un Espíritu y este Espíritu permanece en nosotros. Pablo dice que por la fe habita Cristo en nuestros corazones. Y Pablo también dice en Romanos 5:5, es un texto fácil de memorizar, Romanos 5:5, que el amor de Dios, el amor perfecto, el amor maduro, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que Él nos ha dado. Hay un submarino en la Armada de los Estados Unidos que es capaz de sumergirse aproximadamente 2 millas. Suena poco, pero en términos de presión del agua es un montón, es muchísimo. Dicen que este submarino tiene una estructura, de acero gruesísima, capaz de resistir la presión, Podríamos pensar que pudiera ser un aspecto en el que nosotros ante
ante el mundo que nos rodea, ante el mundo que nos amenaza en cuanto a nuestra relación con Dios, nuestra victoria pudiera, como en el caso de este buque, residir en nuestra fortaleza, en nuestra coraza, en nuestro aspecto externo. Pero es muy interesante que este mismo submarino ha tomado fotografías de peces que están ahí sumergidos a por lo menos 2 millas de profundidad. Y han analizado esos peces, y esos peces no tienen una membrana especial. Lo que los hace resistentes es que la misma cantidad de presión de agua que está afuera es la misma cantidad de presión que está dentro. Es increíble. Es un poquito un buen ejemplo, no el del submarino, sino el del pez, en que el pez en sí no es fuerte, sino tiene una capacidad interna que resiste la presión externa. Asimismo, este versículo 4 nos dice: ustedes son de Dios y ustedes han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿A qué me refiero con que han vencido? Bueno, pues ustedes saben que el mensaje del mundo, cuando hablamos de mundo, no hablamos de la mar de gentes, porque Dios ama a todo el mundo, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de mundo tampoco estamos hablando de esta habitación del ser humano que fue creada por Dios. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de esta rebelión organizada de la humanidad incrédula, de la cual en el capítulo 2 hablamos con detalle. Esta rebelión organizada de la humanidad incrédula que rechazó y crucificó a Jesucristo, con sus conceptos, con sus ideas. Y estas ideas están a nuestro derredor, nos bombardean, nos acechan. Tan solo comienzas una conversación con alguien que no es temeroso de Dios, que no tiene una experiencia todavía real con Jesucristo, prendes la televisión, cualquier cosa que está en este mundo representa esta, repito, rebelión organizada de esta humanidad incrédula. Y con sus conceptos y con sus afanes. Miren el cuarto aspecto de un amor maduro, ahí en el versículo 5. Podríamos definirlo como conoce la palabra de Dios o escucha la voz del Señor. Mira, dice, ellos son del mundo, de esta rebelión organizada. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Jesucristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por ejemplo, un concepto del amor. Un concepto del amor es de que el amor es Dios. Aquí vamos a leer y entender, considerar lo que dice la Biblia. Dios es amor. Pero muchos dicen acá en el mundo, el amor es Dios. En otras palabras, yo estaba casado con una mujer, le di mi amor, pero de repente mi corazón, ¿verdad?, se enamoró de otra persona y por lo tanto el amor es Dios y los sentimientos mandan, y todos estos conceptos erróneos, egoístas, que no están alineados con ese amor perfecto, maduro, que Cristo vino a mostrar en la cruz del Calvario por nosotros. Un amor incondicional, un amor que nunca deja de ser, un amor que no busca razones para amar, sino existe en sí mismo. Y entonces dice, ellos son del mundo, estos anticristos que niegan a Jesucristo, que ponen otras cosas, que buscan la autogratificación, ¿verdad? Que no viven una lucha en este mundo, sino que son de este mundo. El mundo los oye con todos sus conceptos erróneos, con todas sus ideas erróneas. Esto de como dicen en mi pueblo, ¿verdad?, no dar pasos sin guaraches. Eso significa de que siempre cuando el ser humano hace algo está buscando ser recompensado. Había un filósofo que decía de esta distorsión de la fe cristiana. Sí, pues el cristianismo es una fe de propina, decía este filósofo. Confía en Dios porque está esperando que Dios le bendiga. Eso es un amor egoísta, una distorsión. Y estos filósofos y estas ideas erróneas del amor, dice aquí el versículo 5, son del mundo. Por eso habla del mundo, porque hay toda una rebelión organizada en contra de Dios, de su Cristo y de su palabra. Y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios
El que conoce a Dios nos oye. Ahora, aquí está hablando Juan. No está diciendo, bueno, si tú tienes una audiencia y si tus conceptos alguien los oye, entonces estos son de Dios. No. Aquí está hablando Juan, el apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice que los santos hombres de Dios que escribieron la palabra, escribe el apóstol Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Juan dice nos oyen, está hablando con esta autoridad apostólica de aquellos 12 que Jesucristo envió, que hablan en su nombre y hablan su palabra. En otras palabras, versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios escucha su voz, escucha su palabra, escucha sus principios. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a hacer un resumen un poquito de estos 4 puntos. ¿Cuál es un espíritu de error? Un espíritu de error es aquella muestra sensacionalista de obras sobrenaturales. 1. 2, que sacan a Jesucristo de la escena o que presentan a un Jesucristo distorsionado. Esto de que Jesucristo tuvo mucho dinero porque tenía un tesorero, ¿no? Y si no tuviera mucho dinero, pues ¿qué necesidad había de un tesorero? Jesucristo distorsionado. Cristo dijo que su reino no es de este mundo. Pero algunos sensacionalistas nos distorsionan a Jesucristo y nos lo ponen no como el fin, sino como un medio aquí y ahora, temporal, para conseguir nuestro propio fin. Eso es un Cristo distorsionado. Este es el espíritu de error, ¿no? En tercer lugar, no este espíritu de verdad que vence al mundo, sino uno que la verdad no hay diferencia, que escucha sus conceptos y sus ideas son tan ajenas a lo que la palabra de Dios enseña. El espíritu de error también te va a hacer la Biblia ligerita, de manera que ni la distingues, te la va a disolver tanto que ya ni va a estar ahí. Lo que van a dominar son los conceptos equivocados. Pero ¿cuál es el espíritu de verdad? El espíritu que pone siempre a Jesucristo en primer lugar, que tiene como referencia la persona y la obra de Jesucristo. El espíritu que siempre nos lleva a modelar y que nos lleva a tener victoria, que está presente. Podemos decir que el espíritu de verdad se manifiesta en un amor a lo mejor que no es perfecto, pero que está presente, que lucha y que en Cristo tiene la victoria ante las acechanzas de, repito, este mundo y esta humanidad incrédula, rebelde en contra de Dios. Y finalmente tiene su origen y su raíz y sus conceptos son 100% la mente, el consejo de Dios. Ese es el espíritu de verdad. Ese es el espíritu de verdad. Ese es el aspecto interno del amor perfecto. Y obviamente algo que tiene buena raíz, algo que tiene buen fundamento, está destinado a crecer y a ser fuerte. Vamos a ver el aspecto externo, si les parece, del amor maduro, del amor perfecto. En el verso 7 vemos el quinto aspecto. Es una respuesta. Ese es un principio sencillo, pero poderoso. Aquí está la gran diferencia entre el cristianismo y todas las disciplinas humanas. El cristianismo bíblico simplemente es una respuesta al amor perfecto de Dios. Es una respuesta lógica y obligada. Aparte, no es una respuesta virtuosa. No es de que no, pues es que como cristiano él respondió al amor. No. Yo simplemente me dejé querer, me dejé chinear, dicen en Costa Rica, dicen apapachar, en México decimos, y habrá más palabras. Nos dejamos querer por Jesucristo. Abrimos nuestros corazones y recibimos el consuelo que solo viene de Dios. Es por eso que nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. El cristianismo bíblico es una respuesta y reconoce que Dios es el iniciador. No es el hombre el que inicia,
No es la provisión del hombre la que es presentada delante de Dios para que Dios me bendiga. No, es la provisión que Dios mismo hizo a través de Jesucristo para amarme, rescatarme y salvarme de mi vana manera de vivir. Miren qué bonito está esto. Amados, amémonos. Con 2 palabras tenemos todo. El concepto de la fe sencilla, de la fe bíblica. Amados, en otras palabras, aquellos que hemos recibido el amor de Dios, amémonos. No es ama para que Dios te ame. No, Él ya te amó. Él ya te hizo acepto en Jesucristo. Ahora, sé capaz de comprender su amor, recibe su amor, permite que éste te transforme y finalmente te dirija hacia tu destino, que es amarle a Él con todo el corazón y amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este verso como que nos da una figura muy clara de lo que son las relaciones interpersonales. Y pudiéramos describirlas como en un triángulo, estando evidentemente Dios por encima. La relación entre unos y otros, podemos poner nuestro nombre en la base de este triángulo. Aquí estoy yo y aquí está el nombre de mi prójimo. Recordemos que según la descripción de prójimo que hizo Jesucristo, y en síntesis es nuestro enemigo, porque decimos sí, nuestro más próximo, porque prójimo significa próximo, pero ustedes recuerdan en esta historia que Él contó del buen samaritano, un judío y otro judío, ambos religiosos, vieron la necesidad del hombre que había sido, ¿se acuerdan?, robado, lastimado, dejado en el camino. Ninguno de ellos tuvo compasión y misericordia, aunque eran próximos. Pero finalmente vino un samaritano, y ustedes saben en Juan 4, y la historia nos dice que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, eran enemigos. Y el buen samaritano tuvo misericordia de su enemigo. Al final esa historia Jesucristo la usa para describir quién es el prójimo. Y Jesucristo dijo, díganme ustedes quién es el prójimo. Y ellos dijeron, no pudieron decir el samaritano, porque le salía sangre de la boca si lo decían. Dijeron, no, el que hizo misericordia, el enemigo. Bueno, pues aquí pones el nombre de tu prójimo o de tu enemigo o de aquella persona cerca de ti con gran necesidad. Y el principio externo del amor maduro de Dios está en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, mientras más cerca caminamos de Dios, ¿verdad?, más cerca estarán nuestros corazones. Así de sencillo. Este es el amor maduro, este es el amor perfecto, el que tiene su referencia en Jesucristo, el que le da honra a Cristo, el que escucha la palabra, el que tiene la victoria en Dios y finalmente se muestra, se expresa, es una respuesta. El amor de unos a otros y el amor de nosotros para Dios es una respuesta porque el amor es de Dios. Y el que es nacido de Dios, dice ahí, conoce a Dios. Aquí la palabra conocer, hay muchas palabras en el original en el que fue escrito la Biblia que se traducen conocer, pero esta significa conocer por experiencia. Conocer por experiencia. Yo tengo una experiencia con el amor de Dios transformadora y entonces yo puedo tener una experiencia amando a mi prójimo. Vamos a ver el siguiente versículo, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué les parece esta definición de Dios? Esta definición de Dios definitivamente pone un matiz a todo lo que la Biblia presenta en relación a Dios. Por ejemplo, cuando yo veo a Cristo caminando junto al
lago que estaba en el pórtico de Betesda, y había un hombre, ¿se acuerdan?, paralítico. Supo Jesucristo que este hombre tenía 38 años ahí. En otras palabras, Cristo sabe todo de ti. No hay nada que puedas ocultarle, no hay nada que yo le pueda ocultar. Pero no solamente supo, sino que lo invitó y le dijo: ¿quieres ser sano? Por ejemplo, cuando el joven rico, lleno de avaricia, tiene esta plática con Jesucristo y empieza a discutir con Jesucristo, la Biblia dice: y Jesucristo lo amó y le dijo: ve, vende todo lo que tienes. O sea, Jesucristo sí es alguien que todo lo conoce, que todo lo puede, que es poderoso, pero es justo, pero cada aspecto de su deidad está matizado por su esencia, su carácter, que aquí dice: Dios es amor. Aquí en Juan capítulo 1 verso 5 leímos que Dios es luz. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Hebreos 12:29 nos dice que Dios es fuego consumidor. Y la Biblia aquí nos dice que Dios es amor. Es interesante entonces tener un panorama completo de lo que es. No es un amor licencioso, no es un amor permisivo, es fuego consumidor, que es un fuego que purifica, porque Dios es luz, pero también es un fuego que consume la impureza, ¿verdad? Y es espíritu en esencia. Bien. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El sexto aspecto, pues, del amor maduro, en el verso 9, define la vida cristiana. No solamente responde al amor de Dios, o es una respuesta, sino define lo que la vida cristiana es. Mírenlo conmigo en el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Este verso 9 tiene muchísimo. No lo vamos a comentar todo porque es verdaderamente grandioso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Algunos piensan que, bueno, yo no tengo ningún problema con Jesucristo porque Jesucristo, ¿verdad?, es este hombre que caminó por Galilea, de Nazaret, que tuvo compasión y misericordia del pobre, etcétera, 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 etcétera. Con quien tengo problemas con Dios el Padre, porque el Antiguo Testamento nos presenta a un Dios, ¿han escuchado esto?, violento, a un Dios vengativo. Pero mira lo que toda la Biblia dice acerca del Dios el Padre. El versículo 9 nos dice que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito. Nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, somos hijos de Dios porque Él nos ha adoptado en su familia, pero el unigénito Hijo de Dios, el que participa de su esencia y de su naturaleza, en otras palabras, Dios mismo hecho carne, el Padre lo envió, y ese es el amor del Padre. Cristo le decía a sus discípulos: no teman, manada pequeña, vuestro Padre mismo los ama. Dios nos ama, nuestro Padre nos ama. Y aquí la Biblia nos dice que Dios mostró su amor, el Padre mostró su amor para con nosotros en que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que vivamos a través de Él, para que yo pueda perdonar a través de Él, para que yo pueda amar a través de Él, para que yo pueda vivir a través de Él, por Él, a través de Él y para Él. Romanos 11:36, uno de mis versos favoritos en la Biblia, dice así: porque todo es de Él, todo es a través de Él y todo es para Él. Este es el mejor retrato de la vida cristiana que yo encuentro. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que tú y yo encontremos en Él nuestro origen, el medio y la meta de nuestra existencia. Todo es de Él, todo es a través de Él, todo es por Él, todo es para Él, para que vivamos por Él. Así es de que el amor maduro, el amor perfecto, también define correctamente la vida cristiana.
Y en último lugar, versículos 10 y 11. El amor maduro, el amor perfecto, necesita ser reflejado. Reflejado. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y estando alguna vez con un amigo en casa, en un grupo pequeño, estábamos mi esposita Gaby, yo, y él con toda honestidad, y viniendo de una familia cristiana y con un gran problema de adicción a la cocaína y con una gran necesidad de Dios, fue sincero y nos dijo: ¿sabes qué? Yo no amo a Dios, no amo a Dios, no amo a Dios. Y si fuéramos sinceros, ¿quién pudiera decir cabalmente que ama a Dios con toda su mente y con todo su corazón? Pero cuando yo vengo aquí a la Biblia, me doy cuenta que el amor no consiste en que yo ame o que no ame a Dios. El amor empieza en Dios, porque Dios es amor. El amor es de Dios. El amor, pues, es que Dios me amó a mí. Lo que yo tengo que meter en mi mente, en mi corazón y hacer una experiencia de ello, es que Dios me ama. Y el amor de Dios es tan precioso que cuando conquista mi corazón encuentra siempre una respuesta. Y este es el último punto. El amor perfecto es reflejado. Necesariamente es reflejado. Verso 11. Oigan, amados, si Dios nos ha amado de tal manera, sí, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Se me hace muy interesante esta plática acerca del amor perfecto y maduro que Jesucristo tuvo con sus discípulos en el, ¿se acuerdan? En el aposento alto. Y después de haber cenado y después de haberles lavado los pies, les da este nuevo mandamiento, ¿se acuerdan? Fresco en él. Y les dicen: un mandamiento nuevo les doy, que se amen ustedes unos a otros como yo les he amado. Creo que lo más humano y lo más lógico es, bueno, si yo les he amado así, pues lo menos que les pido es que yo encuentre una respuesta hacia mí en ustedes. Pero es muy interesante que Jesucristo, la respuesta que está buscando de su amor es del uno para el otro, es amarnos unos a otros. Porque somos muy religiosos y decimos: bueno, es que yo amo a Dios, lo odio, ¿verdad? Y ahora sí que Dios tenga misericordia de él en el infierno. Pero yo amo a Dios. Y eso no dice la Biblia. Y hemos estado hablando mucho acerca del amor de Dios. Yo no quiero ser reiterativo, repetitivo. Lo único que quiero hacer énfasis es de que Dios está esperando que nuestra respuesta de su amor sea de unos hacia otros. Por ejemplo, un tubo, ¿verdad? Un tubo de agua. De repente, el tubo de agua es diseñado para que conduzca, ¿verdad?, en su interior agua. Pero de repente encuentra que se atasca. El agua de aquí, pues ya saben, se echa a perder, ¿verdad? Pierde su función y sirve para dos cosas: para nada y para ser tirado y cambiado. Lo que el amor de Dios pretende hacer en nosotros es destaparnos, que el agua de su gracia y de su amor circule en nosotros y sea transmitida a otros, ¿no? De Dios hacia otros. En otras palabras, el amor de Dios no busca ser una terminal en nosotros, ¿no?, sino un puente de comunicación de Dios a través de nosotros hacia otros. Bien, este es el amor maduro, es el amor de Dios, que sabe distinguir, que honra a Jesucristo,
que vence al mundo, que tiene su origen en la palabra de Dios, que es una respuesta al amor de Dios, que define la vida cristiana y que necesita ser reflejado entre unos y otros. Ustedes ahí, en sus hojitas, en sus boletines, tienen una hojita y muchos de ustedes tienen lápiz. Si a alguien le falta un lápiz y levanta su mano, aquí Dani nos puede repartir lápices. La idea es que nosotros dibujemos este triángulo y que pongamos Dios y pongas tu nombre y pongas aquí el nombre de la persona que sabes que necesitas amar. El nombre de la persona para el cual Dios te ha puesto amor suficiente por su Espíritu. Recuerda, tu fuerza depende no de tu estructura externa, sino de lo que hay dentro de ti. Y la Biblia dice que el que está dentro de ti es más poderoso que el que está en el mundo. Pon el nombre de la persona o de las personas, no importa que sea una lista grande. La idea es, del otro lado, escribe 3 cosas prácticas que esta semana puedes hacer para estar más cerca de ella. Te sugiero la primera: ora por él, camina cerca de Dios. Esta semana fortalécete en el Señor. Esta semana fortalécete en Dios. A medida que caminas más cerca de Dios, estarás más cerca del corazón de esta persona. Y pídele a Dios la guía para poner las otras 2 cosas prácticas que tú esta semana puedes hacer. Después de esta canción.